Este es uno de los rincones con más magia de la isla de Gran Canaria. Sus calles estrechas y espectaculares miradores se reparten hasta llegar a un mar con preciosos atardeceres. Acompáñenme a descubrir este pueblo increíble llamado Agaete. Agaete es un pequeño pueblo ubicado al norte de Gran Canaria, a tan solo 30 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. Se llega a él a través de una moderna autopista que da espectaculares vistas al mar y a los preciosos barrancos y paredes rocosas tan típicos de Gran Canaria. Bueno, mis chamos, ya llegamos a Agaete, ya estacionamos el coche y vamos a recorrer un poquito este pequeño pueblo que está precioso de primera vista y luego vamos al puerto de las Nieves. Agaete es una bella localidad llena de preciosos caserones de muros blancos, enclavada entre las paredes de un espectacular barranco, por lo que es uno de los lugares más escénicos de Gran Canaria. La iglesia más importante de acá de Agaete es la iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción y debo decirles que está muy bonita por dentro y es sorpresivamente grande para el tamaño de la población. Está bien bonita, vale mucho la pena que la visiten. La iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción de Agaete es la principal iglesia del pueblo. Esta bella y sencilla iglesia data del siglo XVI, aunque el templo actual data de 1875. Se trata de una iglesia sorpresivamente grande para el tamaño de la población en la que se encuentra. Cuenta con un precioso púlpito de madera, mismo material del que se encuentra construido el altar mayor. Agaete es un pueblito chiquitito lleno de casitas blancas que van en subida, así que para llegar a algunos miradores hay que subir más o menos. Sin embargo, vale mucho la pena recorrer las calles del pueblo porque de verdad están muy bonitas las casitas blancas. Aunque Agaete no es un pueblo con mucha altura, sus calles son muy empinadas y corren junto a casas de preciosos muros blancos, algunas dispuestas a lo largo de escaleras que llevan a rincones secretos. Subiendo bastante por algunas calles bien empinadas, llegamos hasta la ermita de San Sebastián, que también tiene una vista muy linda de la ciudad. En lo alto de una de las colinas de la ciudad se encuentra la preciosa ermita de San Sebastián, diminuta, pero desde la que hay unas espectaculares vistas de Agaete y de las montañas de los alrededores. En el punto más alto de acá de Agaete se encuentra el Mirador de la Cruz, que parece que tiene unas vistas espectaculares. Vamos a ver. Aunque hay muchos miradores en la ciudad, el Mirador de la Cruz es el más espectacular de todos, pues desde él se puede divisar la totalidad del pueblo de Agaete, sus espectaculares barrancos y el puerto de las Nieves, con el espectacular océano Atlántico como telón de fondo. Para llegar a este hay que tomar el coche o caminar unos 20 minutos pasando por un precioso puente de piedra que salva el bello barranco en el que se encuentra Agaete. Y llegamos al espectacular puerto de las Nieves y miren la belleza del mar en este sitio. La costa de Agaete es el puerto de las Nieves,
un pueblo diminuto que se encuentra en la orilla del potente océano Atlántico. Su paseo marítimo corre justo al lado de un imponente rompeolas, donde el mar termina con fuerza en enormes rocas que protegen al pueblo de inundarse. El pueblo del Puerto de las Nieves está casi exclusivamente dedicado al turismo, y en sus calles abundan los restaurantes que sirven comidas del mar. El pueblo está rodeado de preciosos peñones y playas de arenas negras. En él destaca la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, muy sencilla pero ubicada en un rincón de particular belleza. Miren, mis chamos, al final del Puerto de las Nieves se encuentra la bellísima playa de donde está el Dedo de Dios, que ya no está. La que ven allí, la piedra que ven allí, es otra porque la del original Dedo de Dios se cayó en una tormenta, pero igual sigue siendo espectacular. Además, si se fijan bien, la arena ¿de qué color es? Negra, 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 porque esta es arena volcánica y así son la mayoría de las playas de Canarias. La playa de las Nieves es una de las más bonitas en la zona de Agaete. Aunque se encuentra justo a los pies del pueblo y a un lado del puerto de ferries, sus aguas limpias acompañadas de espectaculares acantilados la hacen única. Aquí se encontraba el Dedo de Dios, sin embargo, por ahora apenas queda un muñón. No, asqueroso, asqueroso. Bueno, mis chavos, paramos a comer en un restaurante que se llama Puerto Laguete. Está muy cerca del puerto, incluso de un lado se puede ver el mar. Y nada, pedimos croquetas de pescado y calamares fritos. Vamos a ver qué tal está, porque si estamos en la playa debe estar muy bueno todas las cosas del mar, creo. La última visita del día de hoy es al sitio arqueológico de Maipés, aquí mismo en Agaete. Tiene unas vistas espectaculares y ya les voy a hablar un poquito acerca de este sitio arqueológico. El Parque Arqueológico de Maipés se encuentra justo en la entrada del pueblo de Agaete y es un enorme conjunto con más de 700 tumbas construidas con piedras volcánicas, que son un recuerdo de los primeros habitantes de la isla de Gran Canaria. En el sitio se encuentran tumbas de unos 1300 años de antigüedad, y aunque no se sabe mucho respecto a este, hay muchas teorías sobre su significado. El parque se encuentra habilitado con pasarelas y carteles informativos. La verdad es que el sitio arqueológico es inesperadamente espectacular. Las vistas están muy bonitas y aunque realmente todos son conjeturas, nada se sabe ciertamente, están muy interesantes las cosas que dicen. I'll stay persistent. You need that distance, yeah. Bueno, mis chamos, ahora voy a ir a Agaete desde acá, desde Las Palmas de Gran Canaria, y me voy a ir en autobús. El bus se tarda 1 hora y un poquito más en llegar hasta el pueblo de Agaete y cuesta 4,30 euros el pasaje. La verdad es que Gran Canaria tiene un buen sistema de transporte, hay buses para muchas partes de la isla, quizás no para todas y no hay muchos horarios tampoco, pero bueno, está la posibilidad de moverse en guagua y eso es lo que intento hacer en estos días de viaje por acá. Por cierto, en las Canarias los autobuses no se llaman
autobuses ni buses, se llaman guaguas, así que ya saben. Miren mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Agaete. El hotel se llama Casa Calma Yoga Hostel. Y nada, es una habitación con 3 camas, una litera y camas individuales. Bueno, mis chamos, pasé al hotel a dejar las cosas y vamos a ver si me da tiempo de ir a ver el atardecer en el Puerto de las Nieves. Crucemos los dedos para que así se pueda. Bueno, mis chamos, sí pude llegar al Puerto de las Nieves y miren la vista tan espectacular que tiene este pueblo, que ya se los había mostrado. Y vamos a ver si puedo ver el atardecer, aunque está un poquito nublado y está empezando a llover. Vamos a ver si logramos ver algo. Desde el pueblo del Puerto de las Nieves, los atardeceres son espectaculares. El paseo marítimo muestra vistas increíbles de los riscos de los alrededores, iluminados por los últimos rayos dorados del sol. Las poderosas olas del Atlántico parecen oro batiéndose contra las rocas de la costa. Los riscos se engalanan de naranja y los pequeños barcos parten a disfrutar del mejor momento del día con los turistas. De verdad que no hay mejor manera para terminar el día que con estas vistas tan espectaculares que hay aquí. Miren esto. ¡Wow! ¡Qué bello! El mejor sitio para ver el atardecer es el Risco Partido, un rompeolas que le da seguridad al Puerto de las Nieves, pero desde el cual la vista de los riscos y el sol poniéndose directamente en el mar es inolvidable. Tell me if the mood is right, 'cause all I want is you tonight. There's a feeling that I'm used to. It's a good time when I'm with you. Tell me what's the mood tonight, 'cause all I want is you tonight. Bueno, chamo, hoy es lunes, está casi todo cerrado acá en Agaete y encontré un solo sitio abierto, pero la comida se ve muy buena. Les dejo por aquí el nombre del bar. Y me pedí pechuguita de pollo con vegetales. Se ve muy buena toda la comida. Vamos a probarlo. Buen provecho. Bueno, mis chamos, y así terminamos el paseo de este día por Agaete. Estuvo espectacular. Tengo que comentarles que hubo un accidente con el dron y murió para el resto del viaje. Lamentablemente fue el primer día del viaje, así que no va a haber muchas tomas de dron, lamentablemente, pero bueno, les prometo que para otros vídeos, otros viajes, estará activo. Nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.